Existe una frecuencia que no se enseña, no se menciona y casi nunca se explica con claridad, porque no pertenece al mundo de las ideas, sino al de la experiencia directa. Una frecuencia que no se activa por información, sino por alineación interna. Durante siglos fue considerada peligrosa, no porque dañara, sino porque despertaba algo que no podía ser controlado una vez encendido: el poder interior del ser humano. Esta frecuencia no es un sonido audible ni una vibración externa, es un estado, un pulso interno que se activa cuando ciertas capas de condicionamiento se disuelven, cuando el ruido mental baja lo suficiente como para que la energía real comience a moverse. Y lo que nadie explicó es esto: todos la poseen, pero casi nadie la sostiene. Desde muy temprano, el ser humano aprende a vibrar en frecuencias impuestas. Miedo, urgencia, comparación, carencia. Estas frecuencias se vuelven familiares, normales, automáticas. Con el tiempo, se convierten en el fondo constante desde el cual se toman decisiones, se forman relaciones y se interpreta la realidad. Y mientras ese fondo no cambia, el poder interior permanece dormido. La frecuencia prohibida comienza a revelarse cuando ocurre algo simple y profundo a la vez. Dejas de reaccionar automáticamente. En ese instante exacto, cuando la respuesta no es inmediata, se abre una grieta. Un espacio diminuto donde la conciencia puede elegir. Ese espacio es la puerta. Los antiguos sabían que el poder interior no se construye, se libera, no se adquiere, se recuerda. Y para recordarlo, era necesario salir de las frecuencias bajas que mantenían a la mente ocupada y a la energía fragmentada. Por eso, esta frecuencia fue llamada prohibida, porque no podía coexistir con el control externo. Cuando una persona entra en esta frecuencia, algo cambia de forma irreversible. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un instrumento. La energía deja de dispersarse en pensamientos repetitivos y se concentra. El cuerpo responde con una sensación de estabilidad profunda, como si por fin hubiera encontrado su eje. No es euforia, no es excitación, es poder silencioso, un poder que no necesita imponerse porque se sostiene solo. Esta frecuencia activa el poder interior porque reorganiza el sistema completo. No solo la mente, sino el sistema nervioso, la percepción emocional y la forma en que el cuerpo habita el espacio. Es una frecuencia de coherencia. Y cuando la coherencia aparece, la fuerza surge de manera natural. Lo que nadie explicó es que esta frecuencia no se activa intentando ser fuerte. Se activa soltando la tensión que impedía que la fuerza circulara. Durante años, la energía estuvo disponible, pero atrapada en la vigilancia constante, en la anticipación, en la defensa interna. Al bajar esas defensas, la energía asciende por sí sola. En esta frecuencia, el miedo pierde autoridad. No desaparece por completo, pero deja de dirigir. Aparece como información, no como mandato. Y cuando el miedo deja de mandar, el poder interior encuentra espacio para expresarse. Las decisiones se sienten distintas. Las palabras salen con más precisión. La presencia se vuelve más densa, más clara, más real. Las personas que entran en esta frecuencia suelen describirlo como un regreso, no a algo nuevo, sino a algo esencial que siempre estuvo ahí. Un estado donde no hay fragmentación interna, donde lo que sientes, piensas y haces comienza a alinearse sin esfuerzo. Y esta alineación es lo que activa el poder. No un poder sobre otros, sino un poder sobre tu propia energía, sobre tu atención, sobre tu respuesta frente a la vida. Por eso no fue explicado de forma abierta, porque una persona que gobierna su propia frecuencia no puede ser fácilmente manipulada, no se mueve desde la urgencia, no reacciona desde la herida, no decide desde la carencia, decide desde la claridad, y esta claridad no se aprende, se despierta. El primer contacto con la frecuencia prohibida suele ser sutil. Un momento de silencio interno inesperado.
una calma que aparece en medio del caos, una sensación de estabilidad sin causa aparente. Es breve al inicio, casi imperceptible, pero deja una huella, porque una vez que la conciencia reconoce ese estado, ya no puede olvidarlo por completo. Ese reconocimiento es el comienzo del despertar del poder interior, y lo que sigue es aún más profundo. Cuando esa huella queda marcada, la frecuencia prohibida empieza a reclamar espacio. No lo hace con ruido ni con urgencia, lo hace a través de una sensación persistente de desajuste cada vez que vuelves a vibrar en lo antiguo. Lo que antes era normal ahora se siente pesado, lo que antes parecía inevitable ahora se percibe opcional, y en esa diferencia nace el impulso de sostener algo más alto, más claro, más propio. Aquí ocurre un giro silencioso. Comienzas a notar que tu atención ya no se dispersa con la misma facilidad. No porque te obligues a concentrarte, sino porque algo en ti se ha vuelto selectivo. La frecuencia prohibida refina la atención, y la atención refinada es poder en estado puro. Los antiguos entendían que la atención es la moneda de la conciencia. Donde va, la energía sigue, donde se sostiene, la realidad se organiza. Cuando la atención deja de ser capturada por el miedo, la comparación y la urgencia, la energía se libera de esas jaulas invisibles. Entonces, el poder interior, que siempre estuvo disponible, comienza a fluir sin fricción. Esta frecuencia no eleva negando lo humano. Al contrario, lo integra. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no gobiernan. Los pensamientos continúan surgiendo, pero no dictan cada movimiento. Hay una distancia suave, una claridad estable que permite sentir sin perderse y pensar sin enredarse. Esa distancia es la señal inequívoca de que la frecuencia está activa. En este estado el cuerpo también cambia su lenguaje. La respiración se vuelve más amplia sin ser dirigida. La postura se endereza sin rigidez. El sistema nervioso abandona la alerta constante y entra en una regulación profunda. No es relajación pasiva, es disponibilidad activa. El cuerpo se vuelve un aliado de la conciencia, no un campo de batalla. La frecuencia prohibida reorganiza prioridades. Lo accesorio pierde brillo, lo esencial se vuelve evidente. No necesitas justificar tus elecciones. Las sientes correctas antes de pensarlas. Y esa sensación de corrección no proviene del ego, sino de la coherencia interna que se ha instalado como base. A partir de aquí, el poder interior deja de ser una idea inspiradora y se convierte en una experiencia cotidiana. Se manifiesta en la forma en que sostienes el silencio en una conversación difícil, en la pausa que eliges antes de reaccionar, en la claridad con la que dices no sin dureza y sí sin miedo. Cada una de estas expresiones es un acto de poder silencioso. Es importante comprender que esta frecuencia no busca imponerse sobre el entorno. No necesita convencer ni demostrar. Su influencia es sutil, pero profunda. Las personas lo perciben sin saber explicarlo. Las situaciones se ajustan sin que las empujes. La vida responde porque reconoce coherencia. Aquí se revela por qué fue llamada prohibida. No porque estuviera vedada por una ley externa, sino porque no encaja en sistemas que dependen de la distracción y la reactividad. Una conciencia estable es difícil de gobernar desde afuera. Una atención clara no se compra. Un poder interior integrado no se negocia. Conforme sostienes esta frecuencia, aparece una nueva relación con el tiempo. La prisa pierde sentido, la espera deja de ser angustia, el presente se vuelve un espacio amplio donde actuar con precisión. No haces menos, haces mejor, no corres más rápido, avanzas con dirección. Este es el cierre del primer half, el reconocimiento y la estabilización inicial de la frecuencia prohibida. El poder interior ha despertado no como un estallido, sino como una base sólida. Y desde esta base, lo que sigue no es acumulación sino expansión consciente.
Lo que viene ahora es la profundización, cómo esta frecuencia se integra en cada área de tu vida sin fragmentarte y cómo se sostiene cuando el mundo intenta arrastrarte de nuevo a lo conocido. Al entrar en este segundo half, la frecuencia prohibida deja de ser un descubrimiento y se convierte en un terreno que comienzas a habitar. Ya no aparece solo en momentos aislados, empieza a filtrarse en la forma en que vives lo cotidiano. Aquí ocurre algo decisivo. El poder interior deja de activarse solo cuando estás en silencio y comienza a sostenerse incluso en medio del movimiento. Este es el verdadero desafío de la frecuencia, porque es fácil sentirse alineado cuando todo está en calma. Lo complejo y transformador es mantener esa coherencia cuando la vida presiona. La frecuencia prohibida no se rompe con el conflicto, se pone a prueba. Cada situación que antes activaba reacciones automáticas se convierte ahora en un punto de observación. No siempre eliges perfecto, pero eliges consciente. Y esa diferencia cambia todo. Empiezas a notar que tu energía ya no se drena con la misma facilidad. Conversaciones que antes te dejaban vacío, ahora pasan sin enganchar. Problemas que antes ocupaban toda tu mente ahora se reducen a su tamaño real. No porque seas indiferente, sino porque tu centro se ha desplazado. El poder interior no está en controlar lo que ocurre, está en no perderte cuando ocurre. La frecuencia prohibida crea un eje interno. Desde ese eje, las emociones se mueven sin desbordarse. El enojo aparece, pero no se convierte en identidad. La tristeza surge, pero no se vuelve narrativa. La alegría llega, pero no necesita aferrarse. Todo fluye, porque nada es retenido a la fuerza. En este estado, la mente adopta un rol distinto. Ya no intenta anticiparlo todo. Ya no construye escenarios para sentirse segura. Se vuelve receptiva, estratégica, clara. La mente deja de ser una defensa y se convierte en una herramienta al servicio de la conciencia. Este cambio es profundo y casi nadie habla de él, porque implica reconocer que gran parte del agotamiento humano no viene de hacer demasiado, sino de resistirse internamente a lo que es. La frecuencia prohibida elimina esa resistencia, y cuando la resistencia cae, la energía se libera en cantidades que sorprenden. Esa energía no se manifiesta como hiperactividad, se manifiesta como presencia sostenida. Puedes permanecer más tiempo con una tarea sin forzarte, puedes escuchar sin preparar una respuesta defensiva, puedes decidir sin arrastrar culpa o miedo. Este es el poder interior en acción. Los antiguos decían que una persona que sostiene esta frecuencia se vuelve imantada, no porque atraiga todo lo que desea, sino porque deja de empujar. Y cuando dejas de empujar, las cosas comienzan a alinearse por resonancia. Las relaciones se reorganizan, algunas se profundizan, otras se disuelven sin drama. Las oportunidades aparecen con más claridad. No porque el mundo cambie, sino porque tu percepción se afina, y aquí aparece una verdad incómoda. Sostener esta frecuencia implica renunciar a ciertos patrones que daban identidad. El drama pierde atractivo, la queja pierde sentido, la comparación deja de estimular. Al principio, esto puede sentirse como una pérdida, pero pronto se revela como liberación. La frecuencia prohibida no te quita nada real, te quita el ruido, y en el silencio que queda, el poder interior se expande. Este half marca la transición entre despertar y encarnar. Ya no se trata de entrar en la frecuencia, sino de reconocer cuándo te sales de ella y volver sin juicio. Ese retorno constante es lo que la estabiliza, y aún queda un nivel más profundo. Porque una frecuencia sostenida no solo cambia cómo reaccionas, cambia quién eres cuando nadie te observa. Cuando la frecuencia prohibida se sostiene incluso cuando nadie te observa, ocurre la integración real.
Ya no necesitas validación externa para permanecer en coherencia. No ajustas tu energía según el ambiente. No te fragmentas para encajar. Tu centro se mantiene y desde ahí todo se ordena con una naturalidad que antes parecía inalcanzable. Aquí el poder interior se vuelve discreto. No busca reconocimiento, no se anuncia, no compite, se expresa en la forma en que eliges el silencio cuando el ruido intenta arrastrarte, en la manera en que respondes sin prisa, en la claridad con la que aceptas lo que es sin resignarte y transformas lo que corresponde sin violencia. Esta es la madurez de la frecuencia, firmeza sin dureza, flexibilidad sin pérdida de eje. La mente, ahora afinada, reconoce patrones antes de que se conviertan en conflictos. No porque adivine el futuro, sino porque percibe el presente con mayor precisión. Detecta cuando una emoción intenta gobernar, cuando una historia vieja quiere reaparecer, cuando una reacción automática busca tomar el control, y en ese reconocimiento temprano, el impulso pierde fuerza. El cuerpo acompaña este ajuste. La energía se distribuye mejor. No hay picos innecesarios ni caídas bruscas. La respiración sostiene el ritmo. El sistema nervioso opera desde la regulación. La presencia se vuelve el estado base, no una excepción. Desde ahí, incluso el cansancio se siente distinto, no como desgaste, sino como señal para ajustar sin culpa. La frecuencia prohibida revela otra verdad poco explicada. El poder interior no consiste en hacer más, sino en interferir menos. Menos interferencia de miedo, menos interferencia de expectativa, menos interferencia de juicio. Al reducir estas capas, la acción surge limpia, directa, efectiva. En este punto muchas decisiones se vuelven obvias, no porque el mundo sea simple, sino porque ya no estás dividido internamente. Cuando la división cae, la duda pierde terreno. La claridad no grita, indica, y esa indicación es suficiente para avanzar con precisión. Las relaciones responden a esta coherencia. Algunas se alinean con mayor profundidad, otras se distancian sin fricción. No hay necesidad de forzar cierres ni aperturas. La resonancia hace el trabajo. La frecuencia que sostienes se convierte en el criterio invisible que organiza encuentros y despedidas. También cambia tu relación con el error. El error deja de ser amenaza y se vuelve información. Aprendes rápido porque no te castigas. Corriges con elegancia porque no te identificas con el fallo. Este aprendizaje ágil es una expresión clara del poder interior activado. Sostener esta frecuencia no te separa de la emoción, te devuelve la capacidad de sentir sin perderte. La tristeza pasa sin anclarse, la alegría se disfruta sin apego, el enojo informa sin incendiar. Todo encuentra su lugar cuando la conciencia ocupa el centro. Este es el cierre del segundo half. La frecuencia prohibida ya no es un estado especial, es un hábito interno, un hábito de presencia, de claridad, de coherencia. Y desde aquí, lo que sigue no es mantener a la fuerza, sino profundizar sin rigidez, porque aún queda un tramo. El nivel donde la frecuencia no solo se sostiene, sino que se expande de manera natural hacia todo lo que tocas, transformando la forma en que participas en la vida. En este tercer half, la frecuencia prohibida deja de sentirse como algo que sostienes conscientemente y comienza a manifestarse como algo que irradias. Ya no es solo un estado interno estable, es una presencia que se extiende más allá de tus límites personales y toca la forma en que interactúas con el mundo. Aquí el poder interior alcanza su expresión más silenciosa y al mismo tiempo más evidente. Empiezas a notar que tu sola presencia cambia la dinámica de los espacios, no por imposición, no por carisma forzado, sino por coherencia vibratoria. Cuando alguien que sostiene esta frecuencia entra en una habitación, el ritmo baja, la tensión se suaviza, las conversaciones se vuelven más honestas. No es algo que se intente, es algo que ocurre. La frecuencia prohibida en este nivel
Actúa como un campo que ordena sin palabras, un campo que estabiliza sin control, un campo que invita a otros a recordar su propio eje, incluso si no saben explicar por qué se sienten diferentes cerca de ti. Este es uno de los motivos por los que esta frecuencia fue malinterpretada a lo largo de la historia. Se confundió con autoridad externa, con poder jerárquico, con dominio. Pero el poder interior verdadero no domina, armoniza, no dirige desde arriba, alinea desde dentro. En tu experiencia cotidiana, esto se traduce en una nueva relación con el conflicto. Los desacuerdos ya no escalan con facilidad, no porque evites el choque, sino porque no llevas carga innecesaria al encuentro. Hablas desde claridad, escuchas desde presencia, y cuando no hay acuerdo, no hay guerra interna. Esa ausencia de fricción interna es lo que desactiva la fricción externa. La frecuencia prohibida también transforma tu relación con la acción. Actúas cuando es necesario y descansas cuando corresponde. Ya no confundes movimiento con progreso ni quietud con estancamiento. Cada gesto tiene su momento natural y esta precisión reduce el desgaste de manera radical. Aquí se revela otra verdad que casi nadie explicó. El poder interior no se demuestra en los grandes momentos, sino en los pequeños, en la constancia, en la manera en que sostienes una elección correcta cuando nadie aplaude, en la fidelidad a tu eje cuando sería fácil desviarte. Esa fidelidad es vibración pura. El tiempo se vive distinto en esta frecuencia, no se acelera ni se ralentiza, se vuelve pleno. Cada momento tiene densidad suficiente. Ya no sientes que la vida se te escapa ni que debes alcanzarla. Estás dentro de ella, participando desde un centro claro. En este punto, la intuición se afina de forma notable, no como una voz mística constante, sino como una comprensión inmediata de lo que conviene y lo que no. Esta intuición no se opone a la razón, la complementa. Es la inteligencia del conjunto operando sin ruido. El poder interior activado en este nivel ya no busca crecer, se expresa, y al expresarse invita a una responsabilidad distinta, la de cuidar la frecuencia que emites. No por miedo a equivocarte, sino por comprensión del impacto. Sabes que cada estado interno influye, que cada reacción genera ondas, que cada elección deja huella. Esta conciencia no pesa, libera, porque te permite actuar con intención clara, sin obsesión. Haces lo que corresponde y sueltas el resultado. Esa soltura es una señal inequívoca de que la frecuencia está integrada. Este tramo del camino no tiene urgencia, no hay meta inmediata, hay expansión natural. La frecuencia se profundiza sola cuando no la fuerzas, y cuanto menos la fuerzas, más estable se vuelve. Lo que queda ahora es el cierre definitivo de este viaje, el punto donde comprendes que la frecuencia prohibida no es algo que alcanzaste, sino algo que siempre estuvo disponible cuando dejaste de interferir. Y cuando comprendes eso, todo se simplifica. La frecuencia prohibida deja de ser un misterio que persigues y se revela como una verdad que reconoces. No hubo nada que agregar, nada que conquistar, nada que forzar. El poder interior no apareció de la nada. Emergió cuando la interferencia cayó, cuando el ruido se apartó, cuando la atención volvió a su lugar natural. En este punto final, la frecuencia ya no necesita sostén consciente. Se mantiene por coherencia. Se refuerza sola cada vez que eliges presencia sobre reacción, claridad sobre confusión, silencio interno sobre ruido aprendido. No hay esfuerzo heroico, hay una fidelidad tranquila a lo que sabes que es real. La vida continúa presentando retos, pero ya no te toma por sorpresa. No porque controles el futuro, sino porque tu centro no depende de él. El éxito no te infla, el error no te define. El conflicto no te arrastra. Todo encuentra proporción cuando la conciencia ocupa el eje. Aquí, el poder interior se muestra en su forma más pura.
la capacidad de permanecer entero en cualquier circunstancia. Esa entereza no es rigidez, es flexibilidad con base. Puedes adaptarte sin perderte, cambiar sin fragmentarte, decir sí sin traicionarte, decir no sin cerrarte. Esta fluidez estable es el sello de la frecuencia integrada. También cambia tu relación con el propósito. Ya no lo buscas como una idea grandiosa que justifique tu existencia. El propósito se vive en la calidad de cada gesto, en la honestidad de cada elección, en la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. El propósito se vuelve práctico, cercano, habitable. Desde aquí, el impacto que tienes en el mundo es silencioso pero profundo. No necesitas convencer, no necesitas demostrar. La presencia coherente educa más que 1000 argumentos. La calma sostenida desarma más que la confrontación. La claridad inspira sin exigir. Por eso esta frecuencia fue incomprendida, porque no se alinea con la lógica del espectáculo. No promete atajos, no vende fórmulas, no se sostiene en la comparación. Vive en la experiencia directa y se reconoce por sus frutos. Y los frutos son claros. Menos desgaste, más dirección. Menos ruido, más sentido. La frecuencia prohibida no te separa de los demás. Te devuelve a ellos sin máscaras. Te permite participar sin perderte, acompañar sin cargar, liderar sin dominar, escuchar sin disolverte. Esta madurez es el verdadero poder interior activado. Al final, comprendes que prohibida nunca significó inaccesible. Significó no compatible con la distracción constante, no compatible con la reactividad, no compatible con el miedo como motor. Cuando esos elementos caen, la frecuencia aparece por sí sola y ahora sabes reconocerla. En la pausa antes de responder, en la respiración que se estabiliza, en la claridad que no necesita gritar, en la energía que fluye sin prisa. Ese reconocimiento es irreversible, no porque te ate, sino porque te libera. Ya no necesitas buscar lo que sabes sostener. Ya no necesitas activar lo que vive activo cuando no interfieres. Este es el cierre real del viaje. No un final dramático, sino una estabilidad silenciosa. La frecuencia prohibida no te cambió en alguien distinto. Te devolvió a quien siempre fuiste cuando estabas alineado. Y desde aquí, todo lo que construyas tendrá una base sólida, porque nace del centro, porque respira coherencia, porque vibra verdad,